Un saludo a todos, espero que estén muy bien. Vamos a continuar en este video con la parte de geometría. Vamos a terminar todo lo que es de geometría con este video. Primero, estamos con el nuevo documento que empieza con esta parte que habla de simetría axial. Lo que vamos a tener aquí es una figura, como este octágono que tenemos acá. Y esta línea que está en medio, que pasa por M y por J, es lo que vamos a llamar que es el eje de simetría. Esa línea lo que va a hacer es partirme la figura en dos partes iguales y todo lo que está del lado izquierdo, que vamos a reconocer que son como preimágenes, se relacionan con las imágenes que están del lado derecho. Por ejemplo, estas letras que están en color azul, esa letra A sería la preimagen y su imagen, o lo que es lo mismo del otro lado de la línea de simetría, sería la letra B. Si yo tengo esta letra G, lo que está en la misma posición o corresponde con G sería D. Entonces, todo lo que está del lado izquierdo le corresponde a algo del lado derecho, ya sean puntos o vértices, lados o también ángulos, como lo vamos a ver en la siguiente figura. Partiendo de esta misma, vamos a completar y recordar primero que esta línea es la del eje de simetría. Siempre va a venir indicado dónde está el eje de simetría. A partir de ahí vamos a relacionar todo lo que está del lado izquierdo con respecto a lo que le corresponde al lado derecho. Lo que corresponde se refiere a la palabra homólogos. Entonces, si hablamos de vértices, este punto F que está aquí arriba a la izquierda corresponde con este punto E, o lo que es lo mismo, que son vértices homólogos. Entonces, aquí está. Para que le agreguen a esta palabra homólogos, es lo mismo que correspondientes. Entonces, F corresponde con E. Si tengo G, G corresponde con D. Este H corresponde con C. Y como hablamos anteriormente, esta letra A corresponde con el B. Aquí están todas las correspondencias. Luego, lo de los ángulos van a venir de dos maneras. Pueden venir con tres letras o bien con una sola letra, la del ángulo. ¿Qué nos interesa con tres letras? Que las letras que están en medio correspondan con respecto a la figura. Esto en el examen son preguntas de identificar, que ya viene, usted nunca va a tener que escribirlo. Entonces, simplemente es identificar cuándo es correcto y cuándo no la correspondencia. Aquí, en este primero, esta F corresponde con esta E. Y si vemos en el dibujo, es cierto, la F corresponde con E. En la siguiente, de estas tres letras primeras me interesa G y de las otras tres me interesa D. ¿Qué es lo que tengo que buscar en el dibujo? Que G corresponda con D. Y es cierto, aquí está G corresponde con D. Y así con las demás. La letra que me interesa es la letra que está en medio. Después, con los lados. Este lado FG, esta línea, corresponde con ED. Y aquí lo vemos. Cuando son segmentos o lados, siempre trae esta rayita arriba de las dos letras que son los extremos. Este otro, FM, corresponde con ME. Vamos a buscarlos. Aquí está. Ese pedacito aquí. FM, que es este chiquitico, corresponde con ME. Siempre es algo que está al lado izquierdo correspondiente con algo que está al lado derecho. GH corresponde con DC. Aquí está. Entonces, todo lo que está del lado izquierdo le corresponde a algo del lado derecho. Esta línea de simetría se convierte en un espejo y me refleja todo lo que está a un lado al otro. Vamos a tener un ejemplo aquí que ustedes tienen en el folleto. Lo vamos a completar a partir de los datos que tenemos. El de simetría es esta línea que pasa por M y N. Estas dos letras tienen que agregárselas ustedes al dibujo que tienen porque ahí no vienen. Entonces las vamos a agregar y después, con respecto a los vértices, este D corresponde con C. Y este A corresponde con este que es B. Entonces los vamos a escribir. Y con respecto a los ángulos, son exactamente las mismas letras, que son correspondientes. Entonces, si vienen con tres letras, yo lo que tengo que revisar es que D corresponde con C. Ahí están en medio. Y los ángulos que están en A y B, aquí están. Las letras de los extremos simplemente son las que me forman el ángulo. Por ejemplo, ese que dice DAN es D, A y N. Pero el ángulo me interesa la letra que está en medio. De los lados, este AD corresponde con este CB, ahí está escrito. Y después AN
Este pedacito aquí abajo corresponde con NB. Uno que podremos agregar de más ahí es que DM corresponde con MC también. La línea de la simetría puede que venga partiendo de una sola figura o bien, como en este caso, que venga separando dos figuras iguales. Recuerden que la figura del lado izquierdo corresponde con la del lado derecho, una es la imagen de la otra, y todo lo que está en un punto corresponde a otro del otro lado. Este punto A, el vértice de A, corresponde con ¿cuál? El A corresponde con M. Si veo el B, ¿con quién corresponde B? Pues es la misma distancia de la línea de simetría, F. Y si tengo a C, sí corresponde con M. Y lo de los ángulos puede venir así, con una sola letra, simplemente con el símbolo de ángulo adelante, y ahí están las correspondencias que son las mismas. Y si estuvieran escritas con 3 letras, recuerden que la letra que interesa es la del medio. Y los lados también, por ejemplo, AB dice que corresponde con MF. AC corresponde con MN. Y este que está debajo de uno, que es BC, corresponde con el que está debajo del otro, que es NF. Ahí estarían las 3 correspondencias que hay en estas figuras con respecto a la simetría. Estas son preguntas muy sencillas en el examen. Después, vamos a trabajar con lo que se refiere a transformaciones en el plano. Las transformaciones, me lo van a pedir con esa palabra, hay 4 casos. El primero es traslación. Es trasladar una figura de un punto en el plano a otro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que analizar para saber qué es una traslación? Que las dos figuras tengan la misma forma y la misma posición. No son exactamente iguales, simplemente que como la palabra lo dice, lo trasladamos de un lugar a otro. ¿Qué va a pasar aquí? Que en el examen me lo van a preguntar de dos maneras. Una, que simplemente me den las dos figuras y yo necesito reconocer qué transformación es. Entonces, si veo que es la misma figura, simplemente que se mueve de lugar, vamos a ver que es una transformación. O bien, que me hablen de una traslación y me den un vector como este que está aquí arriba, que dice que es un vector z, que es 5, menos 1. Me van a dar solamente uno de los dos triángulos, que en este caso sería el que está aquí arriba, a la izquierda, y me van a preguntar por cualquiera de los vértices del otro. Estas letras con esa rayita arriba a la derecha se llaman que es A', B' y C'. Entonces, si yo quiero encontrar a partir del punto A, con este vector que me van a dar, porque la segunda figura no la voy a tener, quién es A', busco el par ordenado de A, que en este caso es 3, menos 4. Y aplicar el vector Z es simplemente correspondientemente al X, sumarle el 5 y al 4 sumarle el Y, que es menos 1. Ahí los marqué en colores. Vean que el punto A, el original, trae menos 3 y le sumamos el X del vector, que es 5. Lo ponemos en la calculadora y va a dar 2. Y al que trae el punto A originalmente, que es 4, le sumamos este menos 1 y da 3. Entonces, este A' surge a partir de la original, pero sumándole los números del vector correspondientemente al que es X y Y. Si lo vemos en la figura, podemos comprobar que ese A está bien, porque véanlo aquí. A' es 2, 3. Recuerden que los pares ordenados son X y Y. Ahí tienen los demás para que se los apliquen ustedes. Segundo caso, homotesia. La homotesia es cuando tengo dos figuras iguales, pero una más pequeña que la otra. Entonces, en estos casos, yo voy a reconocer que es una homotesia. En el caso anterior, en traslación, como podemos ver aquí, las dos figuras conservaban el tamaño, pero en homotesia, que es el más fácil de reconocer, uno es más pequeño que el otro. ¿Qué es lo otro que me van a preguntar? ¿Por quién es la razón o la relación de tamaño entre las dos figuras? Para encontrarla, lo que hay que hacer es formar una fracción. Y lo de la razón me lo van a identificar con esta letra K. Buscamos dos segmentos que sean correspondientes. Por ejemplo, yo sé que este punto C corresponde con este que es C'. Entonces, buscamos las distancias desde el punto inicial O hasta C y después desde O hasta C'. De O hasta C, ahí está muy claro que es 2,8. Pero desde O hasta C', lo que hay que hacer es sumar estos dos números, 1,4 y 2,8. Por eso da 4,2. Y simplemente estos dos resultados los ponemos en una fracción
Y al poner 4.2 sobre 2,8, la calculadora me va a dar que es 3 metros. Luego, con cualquiera de los otros segmentos que usted hubiera escogido, pasa lo mismo, vean. O a B' es sumar 3 más 1,5, que es 4,5. O B es muy claro que es 3. Y ponemos 4,5 sobre 3 y da igual 3 medios. Cualquier lado o par de puntos que sean homólogos que usted escoja, tiene que dar el mismo resultado para la razón. Tercer caso de transformación es una reflexión. Es que a partir de un eje de simetría se va a reflejar una figura al otro lado del eje. En este caso, cuando la línea viene cruzada y pasa por el centro, de esta manera, ese es el eje de simetría que en examen van a llamar que es y igual a x. Siempre que me den y igual a x, yo sé que es esta línea que me divide la figura aquí. Todo lo que está del lado arriba o de un lado de la eje de simetría corresponde al otro lado. Es lo que vimos al comenzar. Este C corresponde con este C', este B con este B' y este A con este A', porque están a la misma distancia. Lo que podemos ver es que si tengo los vértices de un triángulo, yo sé que el punto de reflexión o de la prima es simplemente cambiar los dos números de lugar. Eso, analizando eso con respecto al dibujo, si el eje de simetría es y igual a x. Si tengo que A es menos 4,1, la reflexión es 1, menos 4. Si B es menos 1,1, la reflexión o el B' sería al revés, 1, menos 1. Ven que es nada más cambiar de lugar los números. Pero si el eje de simetría fuera el eje Y, que es esta línea vertical, y yo tengo al A, que es 4, menos 1, menos 4,1, perdón, el A, este reflejado al otro lado, quedaría aquí. Y aquí sería 4,1. Entonces, cuando la simetría es el que es la reflexión, es simplemente poner este punto al otro lado del eje Y a la misma distancia y ya tendríamos cuál sería A'. Rotación es simplemente que me van a dar una figura y la van a girar, como el nombre lo dice, y va a quedar en otro lugar del plano, pero con el mismo tamaño, la misma forma, pero simplemente que la figura lo que se hace es que se gira. Y a partir de ahí, eso sería una rotación. Esta parte que sigue de visualización espacial en el examen viene de dos maneras. Puede que vengan las figuras como están aquí en la columna de la izquierda y que yo nada más tenga que reconocer esa figura que está en medio o este corte. Y dependiendo de la posición que tenga va a tener un nombre. En este caso vamos a utilizar aquí un cono. Si se parte a la mitad con respecto a la base paralelo, quiere decir que lo que se forma es una circunferencia. No importa si se corta muy arriba o muy abajo, si esta línea es paralela a la base, quiere decir que lo que se forma es una circunferencia. En el examen puede que venga la figura o venga el concepto que está aquí a la izquierda. Dice plano paralelo al plano de la base del cono. Entonces, eso es una circunferencia. Esta otra, que está un poquito inclinada, sin tocar la base, se llama que es una elipse. Y en el examen la palabra clave es que va a decir oblicuo con respecto a la base del cono sin cortar. Si no corta la base del cono y está oblicuo o inclinado, es una elipse. Parábola, aquí podemos ver que sí corta la base. Entonces, en este caso, eso es lo que es una parábola, venga la figura o venga el concepto, que la palabra clave es que diga paralelo a la generatriz. ¿Qué es la generatriz? El borde, este borde del cono, o el perfil que uno puede ver. Entonces, esto es paralelo a esta parte, es una parábola. Y la parte que sigue al final es hipérbola. Esto es este corte, como si lo cortáramos de arriba hacia abajo, que es perpendicular al plano de la base. Aquí está, esa es la palabra clave. Perpendicular al plano de la base, hipérbola. Oblicuo, cortando la base, parábola. Oblicuo, pero sin cortar la base, elipse. Y cuando es paralelo al plano de la base, es que es una circunferencia. Se aplica a otras figuras, como esa que tenemos acá. Con respecto a esta esfera, si se le hace un corte por cualquier lugar, siempre lo que se va a formar es una circunferencia. Y es la pregunta más común en el examen. Luego,
si fuera un cilindro como este de acá, y le hacemos un corte paralelo a la base, también lo que se forma es una circunferencia. Y si el corte estuviera inclinado, sería una elipse. Luego van a venir unas preguntas que son de aplicar fórmulas. En este primer caso es el concepto de una esfera. Lo de la esfera me van a preguntar solamente por el área total, porque es la única fórmula que viene. Y además, esta fórmula está atrás en el examen, ni siquiera hay que aprendérsela. Es 4 por pi por lo que sea el radio elevado a la 2. Me lo van a preguntar de dos maneras. Primer ejemplo, que ya me van a dar el radio de la esfera, en este caso 6, y me piden quién es el área. Copio la fórmula y simplemente quito la R y pongo el radio que me dan, que en este caso 6. Eso sí, siempre vamos a poner la medida del radio entre paréntesis. Pongo todo en la calculadora y me va a dar el resultado. Vamos a probarlo por aquí. Voy a poner la calculadora. Sería para que me dé el resultado poner 4. Para que aparezca el símbolo de pi es tocar Shift y esa tecla del centro de la última fila. Ponemos paréntesis 6 a la 2. Y le damos igual. Ahí está. El resultado es 144. Es nada más poner una calculadora y listo. Eso es para el ejemplo 1. Eso es cuando ya me dan el radio. ¿Qué puede pasar aquí? Que en lugar de darme en el radio, me den el diámetro de la esfera. Recuerden que el diámetro es el doble del radio. Entonces, si me dicen que el diámetro es 12, entonces el radio es 6. Y si el diámetro es 20, quiere decir que el radio es 10. O sea, el radio es siempre la mitad del diámetro de la figura. Del otro lado, ejemplo número 2. En el ejemplo 2, lo que tenemos es más bien que ya tengo cuánto es el área. Aquí tenemos, dice que el área de la esfera es 64 pi y más bien tengo que encontrar quién es el radio. Si lo que hay que encontrar es más bien el radio, siempre lo que vamos a hacer es utilizar la calculadora. Primero, copio esta fórmula en la calculadora, que es copiar el número que me dan, que en este caso es 64 pi. Ponemos la tecla del igual, que es alfa calcular. Y después la fórmula, 4 pi. Y el problema es que no podemos poner R. Siempre que hacemos una ecuación en la calculadora, yo tengo que poner X, que es alfa, X, y la elevamos a la 2. O sea, simplemente lo que hicimos fue copiar esto de aquí y no poner la R, sino poner X. Y para que la calculadora me dé la solución, ahí está el procedimiento, es poner shift, calcular, 4 e igual. Y la calculadora me da la solución. ¿Ven? X igual a 4. Entonces, eso es lo que mide el radio en este primer caso. Vamos a hacer uno de la práctica. El siguiente. El primer ejercicio dice calcule el área de una esfera si el radio mide 5. Entonces aquí está, ponemos la fórmula. Y dice que el radio es 5. Entonces quitamos la R y entre paréntesis ponemos el 5. Está la calculadora. Vemos aquí, ponemos la calculadora y sería entonces, por lo tanto, en este caso poner 4 pi, paréntesis, 5 a la 2. Y este es el resultado que es 100 pi. Problema número 4. En el 4 me dan ya más bien el resultado del área y la pregunta es por el radio. Entonces, si me piden el radio, entonces en la calculadora escribo el resultado que me están dando, que es 196 pi. Ponemos la tecla igual. Y escribimos la fórmula de el área total de la esfera, 4 pi. Recordar que no puedo poner R si no ponemos X. Y para que la calculadora me dé la solución es Shift, calcular, 4 y después tocan igual.
y da 7. No pueden copiar la ecuación y tocar igual de una vez porque si no les da error el calculador. Tienen que hacer los pasos uno por uno como lo hemos hecho acá. Ahora, eso es en el caso de la esfera. Segunda figura que vamos a ver es lo del cilindro. Cilindro circular recto, que es como este que está aquí. Las bases, la parte de abajo y la parte de arriba, por decirlo así, como las tapas de la figura. La altura es desde el punto más bajo al más alto y la generatriz es lo mismo que sería en este caso la altura porque es el borde. Hay fórmulas que vamos a utilizar y tienen que aprenderse. En este caso estas fórmulas no vienen en el examen. Área de la base es pi por r a la 2. El área basal es la misma fórmula, nada más que con un 2 adelante. Vamos a ver que este segundo resultado, el área basal, simplemente es el doble del primero. Lo vamos a ver ahora en el ejemplo. El área lateral, si tienen que aprendérsela, que es 2pi por r por h. Esa h, recuerden que es la altura. Y el área total, vamos a aplicarlo ahora en los ejemplos, que simplemente sumar los dos últimos resultados. Siempre podemos hacer una tabla como esta, para poder ver los ejemplos. En este, vamos a hacerlo. Devolvernos ahí un momento. Ok, aquí está. Es un cilindro circular recto, me dicen que el radio es 5 y la altura es 12. Vamos a empezar encontrando el área de la base. ¿Qué tenemos que hacer? Utilizar la fórmula. Poner 5 pi por 5 a la 2, entre paréntesis el radio. Lo ponemos en la calculadora como hicimos antes y da 25 pi. Este segundo resultado del área basal, esta fórmula en realidad no la vamos a utilizar, porque este resultado siempre va a ser el doble. Entonces, si tengo 25 pi, lo multiplicamos por 2, da 50 pi. Ahora, lo del área lateral, sí, hay que poner 2pi, entre paréntesis el radio, que es 5, y otro paréntesis para la altura, que es 12. Y da 120 pi. Y el área total es sumar los dos últimos resultados, o sea, 50 pi más 120 pi, siempre poniendo el símbolo de pi en la calculadora, y da 170. Los demás que tienen ahí son iguales. Pues los pueden practicar ustedes. Y lo último que está en esta ficha de geometría es lo del cono circular recto. En lo del cono, la base es un círculo, por lo tanto el área es la misma que el caso del cilindro, que es P por R a la 2. Entonces aquí simplemente la fórmula se repite. No existe área basal, pero sí existe área lateral, que es pi por R por G. Esa G es la generatriz, o lo que es lo mismo, este borde de la figura. La generatriz, que generalmente no viene y la vamos a ocupar, es esta fórmula. Es raíz de la altura de la 2 más R de la 2. Y el área total es sumar las dos áreas que encontramos anteriormente, el área de la base y el área lateral. Vamos a ver un ejemplo. Dice que el radio es 6 y la altura es 8. Entonces, empezamos con el área de la base, que es pi por R de la 2, el radio es 6. Entonces lo ponemos entre paréntesis, lo ponemos en la calculadora y da 36 pi. Lo otro que habría que calcular es el área lateral, pero en el área lateral necesito saber quién es el radio, que sí está, pero la generatriz es un valor que no está, solo tengo el radio y la altura. Entonces, para encontrar G hay que devolverse a esta fórmula de generatriz, que es poner la altura a la 2, que en este caso es 8, y 6 a la 2. Vean que en todos los casos que estamos elevando la 2, estamos agregando el número entre paréntesis. Eso es para que no haya equivocaciones en ningún caso. Ponemos todo esto en la calculadora, raíz de 8 a la 2 más 6 a la 2, y va a dar como resultado 10. Ahora sí, ya puedo encontrar el área lateral, que sería pi por 6 por 10. Lo ponen en la calculadora y da 60 pi. Y el área total es sumar las dos áreas de bases, ¿verdad? 36 pi y 60 pi. Esta generatriz, recuerden que fue un paso nada más para encontrar el área lateral. Y estas dos áreas sumadas dan 96 pi. Esto sería la parte de geometría. En el próximo video ya comenzaríamos con otros temas para comenzar con lo de funciones. Entonces, lo dejamos hasta acá. Nos vemos y escuchamos en el próximo video.